Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a jueves 5 de noviembre. Hoy día vamos a ver todo lo que es diferenciales, o sea, vamos a ver todo lo que es la fórmula, las potencias de x a la n, cómo hacer su derivada y todas esas cosas. Y también el álgebra asociado a esto. Para esto vamos a tomar el libro de cálculo 1, módulo 2, que está en ADECA, lo pueden descargar de ahí. Y vamos a ir a la página 4 del texto, que es el 5 del PDF. O sea, si lo están viendo su celular, por lo general es la 5, no la 4. Porque en el lector de PDF es lo más moderno, o sea, más robusto en realidad. La primera página no la cuenta porque es la pantalla, o sea, la portada. Entonces empiezan a contar desde la segunda en adelante. En fin, como les decía, recuerden que la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente en un punto. Esta recta tangente se puede calcular a través del límite, cuando x tiende al punto, de f de x menos f en el punto partido x menos el punto. La clase anterior vimos un par de ejercicios de cómo calcularlo y ese tipo de cosas, pero ahora vamos a trabajar con algo más global, en el sentido de calcular la derivada de una función, pero para cualquier punto, no solamente con un punto en particular, por ejemplo, como lo veíamos antes, en punto 5, punto 3, o lo que sea, sino que en cualquier punto, o sea, obtener una función que al evaluarlo nos da el valor de la derivada en un punto. Para esto se ocupa la segunda fórmula, que es la que está acá, que es la del límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido por h. Esto de acá se le va a conocer como la derivada. Cuando hablemos de derivada, tenemos que tener asociado este límite que va detrás. Entonces, antes de hacer las derivadas más conocidas, vamos a ver las propiedades de la derivada antes de ver las derivadas como tales. De partida, supongamos que dos funciones son derivables. Ojo, asocien siempre que una función es derivable cuando es suave. Entonces, las funciones son derivables si la función suma de, o sea, la función suma de funciones, o sea, f más g, también es derivable, si la f y la g son derivables, y además la derivada de esto va a ser la suma de las derivadas. Con la resta ocurre exactamente lo mismo. La función resta va a ser derivable y va a ser simplemente la resta de cada una de las funciones. Con la multiplicación y la división pasan una cosa distinta. Cuando hablamos de multiplicación de dos funciones, la derivada va a ser la regla que está acá. Y esta cópienla y ténganla ahí a mano porque la vamos a ocupar bastante. O sea, si estoy multiplicando f por g y quiero calcular la derivada de esta función, no es tan simple como calcular la derivada de cada uno y multiplicar los resultados. La fórmula asociada es la primera derivada por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esta corresponde a la función derivada de la multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Insisto, anótenla por ahí, ténganla en un papelito a mano, porque la vamos a ocupar bastante. Y la 5, que es la división. La fórmula es similar a la anterior, pero va con un menos entre medio y está dividida por la segunda al cuadrado. O sea, la división de f con g va a ser f derivado por g sin derivar menos f sin derivar por g derivado, y todo esto dividido, disculpen, todo esto dividido por la segunda al cuadrado. Esto es la fórmula de la derivada. Entonces, multiplicación y división tienen sus fórmulas propias para poder calcular sus derivadas.
hasta el momento no sabemos cómo se derivan la f o la g, pero esta es la estructura que hay detrás de la interacción de la derivada con la suma, resta, multiplicación y división. Ya. ¿Terminando de copiar? Entonces, la 3 y la 5 son las importantes. Carlos está bien, Mauricio también. Francisco, Cristian, aparecieron bastante. Sebastián, Hugo, Benjamín, Gerald. Continuamos. Disculpe, voy a estornudar. Maldito plátano oriental. Pam, para, pa, pam. Tampoco esto me interesa. Va. Entonces me equivoqué de texto. De momento. Me equivoqué. Este no parecía, sino era en el de Berry, parece. Entonces. Este es un libro que escribió el profesor Berry. El 1.5. Ahí está, 1.7 de la página 24. Esto es lo que me interesa a mí. Construcción de tablas derivadas, perfecto. Pero este no lo he subido. Textos modulares. Arrastrar su archivo aquí. Descarga, libro. Subir archivo. Hoy día sí lo permitió. Muy bien. Guardar. Debería aparecerle ahora en ADECA el archivo libro con guión abajo. Ese es el texto de profesor Berry, el que vamos a ocupar ahora para hacer la tabla de derivadas. Voy a dar un momento para que lo descarguen y lo puedan abrir. Vamos a trabajar de la página 25. ¿Ya? ¿Estamos listos para comenzar a leer? Matías, Cristian dicen que sí. Francisco también. Daniel. El resto están descargando el archivo. Recuerden que se llama libro-abajo. Cristóbal también está listo. Con unos dos más y continuamos. Mauricio y José. Perfecto. Entonces, como les explicaba, las derivadas en sí son muy comunes para el uso tanto en matemática como en otras ciencias. Entonces, existen tablas que, dada una función, nos entregan la función derivada, que después esta la podemos evaluar en cualquier punto para saber la derivada de la función. Entonces,
La primera es x elevado a r, o sea, x elevado a cualquier número, su derivada es lo que aparece acá. Se baja la potencia y el exponente pierde 1 grado. Por ejemplo, no, ahí está, me equivoqué, aquí. Por ejemplo, si yo tengo la función x elevado a 5 y quiero saber cuánto vale la derivada en 3, yo puedo hacer el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 partido por x menos 3. Esta es la forma tradicional por definición. Pero, dado que está expresado de esta forma, una forma más rápida de calcularlo sería calcular la función derivada. O sea, la derivada de cualquier punto. Y según esta regla, la que aparece aquí, en el 1.136, el 5 baja como exponente y el grado pierde un valor. O sea, de 5 pasa a 4. Por lo tanto, si yo quiero calcular f de 3, bastaría con cambiar en esta fórmula el valor 3. Sería 5 por 3 elevado a 4. Y eso nos daría 405. Como tarea, hagan ese cálculo y deberían llegar a este valor numérico, 405. Insisto, esto es bastante más rápido y es lo que tradicionalmente se usa para calcular la derivada en un punto. Simplemente seguir la regla, si x está elevado a una constante, la constante baja y el exponente pierde un valor. Por ejemplo, esto también se puede expresar con exponentes fraccionarios, por ejemplo, un medio. Recordemos que esto es raíz de x. Si yo quiero derivar esta función, recordemos que cada vez que colocamos el apóstrofe es derivada. El exponente baja entero, el 1 medio, x, y al exponente acá se le resta 1. O sea, sería 1 medio x elevado a menos 1 medio. Y esa es la derivada en cualquier punto de la función raíz cuadrada de x. Después basta con evaluarlo y se obtiene. ¿Estamos claros ahí? Esta es la primera. Y bueno, acá está la explicación de cómo se sacan, pero en la última página, aquí aparece el resumen de todo. La primera son las álgebras de la función. Bueno, acá está la de la inversa, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero, por ejemplo, la derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada de x elevado a 1 siempre es 1. Esto es porque el exponente 1 baja y el x queda elevado a 0. Cualquier cosa elevado a 0 va a dar siempre 1. El que vimos recién, el x elevado a r, cuya fórmula asociada es baja el exponente y el exponente pierde 1 grado. E elevado a x, donde es el número de Euler, que recuerden que esto viene del logaritmo natural. Esta es una de las funciones raras que tiene la siguiente propiedad. E elevado a x es igual a e elevado a x. O sea, su derivada hace que la función no cambie. Y es una de las pocas funciones que tiene esta propiedad. O sea, por ejemplo, acá de una constante pasa a ser 0. X pasa a ser 1. Acá baja el exponente y pierde 1 grado. O sea, una función totalmente distinta. Pero la exponencial queda tal cual. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Y si usted hace los cálculos por el tema de la definición, va a seguir siendo lo mismo. Logaritmo natural, perdón, a elevado a x, aquí tenemos al revés. O sea, el a es un número distinto de, su derivada es
la misma, pero se le añade la multiplicación del logaritmo natural de a. Acá no está esa restricción. Otra función que es rara. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por el argumento. O sea, es 1, en este caso, el logaritmo natural de x es 1 partido por x. Es raro, pero es así la derivada. Y esto, bueno, las trigonométricas no las vamos a ver, o si las vemos vamos a ocupar la tabla, así que no es tan raro. Pero las que más vamos a ocupar va a ser de la A hasta la F. Perdón, hasta la G. Porque estas son las derivadas de funciones comunes. Las exponenciales, las potencias, ese tipo de cosas. Cópienla o imprímanlo si tienen impresora. Esta es la última página, porque les va a ayudar, porque es el resumen de las que más vamos a utilizar. Existen muchas más fórmulas. O sea, en los libros, si usted busca un libro grande, en la última página donde aparecen las tablas de derivadas pueden ser 1 o 2, 3 páginas fáciles. Pero estas son las que más vamos a ocupar nosotros, los que están más enfocados al tema de la física más que nada. Que es lo que ustedes tienen, ¿no? Está física 3 o física 2. ¿Ya? Copia entonces eso. O imprime. ¿Cuándo dejé de grabar? Esa es la pregunta.